Business Model Canvas, denominado siempre como Canvas nomás, pero es un modelo de negocios desarrollado por Alex Osterwalder, por si que todo esto ha sacado varios libros más, eh, por si quieren buscar algunos de esos, incluso en tiempos de pandemia estuvieron disponibles en algún momento libres, así que por ahí hay varios libros muy buenos, que estructuran la relación con clientes, este mismo, la definición de la propuesta de valor. Es como el Canvas 2.0. Entonces, ¿cómo definir esta propuesta de valor de manera más profunda? Hay un libro exclusivo dedicado a esto, solo a esto. Entonces, cuando lo definimos aquí para un negocio, recuerden que lo que les hablaba ayer, que de estrategia, porque el Canvas cabe en la estrategia, cabe porque dentro de lo que de la estructura de una planificación estratégica, hay empresas grandes que pueden denominarse corporaciones, porque tienen un conjunto de empresas que de manera conjunta funcionan dentro de un conglomerado, ¿ya? Y ese conglomerado, como siempre pongo el ejemplo Cencosud, que son los más conocidos, podemos hablar de las empresas del grupo Angelini, eh, que también es un conglomerado, pero hay varias más desconocidas. Cencosud tiene un grupo muy conocido porque además de retail nosotros nos relacionamos mucho con ese grupo. Entonces, Cencosud, este conglomerado, entonces hay algunas definiciones corporativas que es para todos Cencosud, juntito, así les decía así, ayer la mamá patito con los patitos todos juntitos, pero después cada patito es una empresa. Entonces, un patito es Jumbo, otro es Santa Isabel, otro es Easy, otro es París, etcétera. Cencosud. Y cada uno de unos negocios, cada uno de estos negocios se estructura de una forma. Una forma de estructurar es definir la estrategia, por ejemplo, de negocio, si es de liderazgo con costo, diferenciación, enfoque. Pero otra forma de estructurar el negocio en términos más gruesos, en términos de cómo funciona frente a sus clientes y cómo también operativiza llevar lo que ellos proponen a sus clientes, que puede ser de liderazgo con costo, puede ser de diferenciación o de enfoque, de manera que sea que quiera llevar sus productos a los clientes, pero hay múltiples ámbitos. Entonces, el modelo de negocio lo que hace finalmente es modelar estos ámbitos, que Alex Osterwalder distinguió, que eran 9. Entonces, tengo 9 ámbitos que modelar, y al modelar estos 9 ámbitos, yo finalmente lo que estructuro la empresa completita. Les mencionaba también ayer que esto ya existía hace años, entonces no es algo nuevo. Ya no es que a Alex Osterwalder se le haya ocurrido y se haya sentado a decir, ¿sabes qué? Yo creo que estos son los elementos importantes para una empresa. Hace años, y para qué se ocupaba el modelo de negocio. El modelo de negocio se ocupaba para levantar capital. Entonces, para levantar capital privado. Cuando tú necesitabas capital para escalar la empresa y necesitabas que alguien pusiera lucas en tu empresa y que fuera algún socio, que incluso fuera socio mayorista, empresas que... yo no sé si han visto el programa El Socio. ¿Lo han visto? Supongo Lo que he sí. visto, pero hace tiempo. Pero sí, pero lo han visto. Sí, sí, solo eso. Sí lo conocen. Sí, un poco el modelo. Connie Alexander Javiera, sí. No, profe, no sé de qué está hablando. Javier, a lo mejor te quedaste dormida viendo. Javier Alexander, ¿no? Ah, me pusiste que no. Alexi, ¿cómo funcionaba el socio? Que era un programa que salía un inversionista. No me acuerdo, pero se basaba sobre 3 cosas, si es que no me equivoco, pero no me acuerdo qué era. Ya, se trata de. Oh, se me olvidó el nombre del gallo. Es una persona, un inversionista, que tiene muy simpático además, eh, tiene muchas lucas. Entonces está buscando empresas que comprar, pero empresas también las que divertirse cuando las compra. Entonces, no es solo inversionista de lucas, inversionista también de capital intelectual, la ayuda a crecer. Entonces pone las lucas para que la empresa desaparezca, o sea, para que la empresa no caiga, eh, y también junto con poner las lucas, junto con poner las lucas, las ayuda, le ayuda a tomar decisiones. Entonces, lo que empieza a evaluar, Marcus Lemonis se llama, por si acaso. Que si lo buscan ya, habiendo aparecido este programa, apareció en el History. Entonces, obvio, canal global,
hoy día conocido globalmente. Así se llama, Marcus Lemonis. Entonces, va, sondea a la empresa y dice, ya mira, siento que en esto y estos ámbitos esta empresa está mal, yo voy a poner las lucas para mejorar algunas de estas cosas, pero yo voy a tomar decisiones. Entonces, pon las lucas para poner más del 50%, obvio, con eso tiene control y puede tomar decisiones y hace que la empresa prospere. Eh, y si prospera la empresa, empieza a ganar más lucas, recupera su inversión y también gana lucas. Entonces, esa es un poco la figura. Antes, estas mismas personas, la misma figura, que ponía lucas y algunos te ayudaban, otros no, solo te ponían las lucas y después iba controlando que todo funcionara de cierta forma. Te pedían esto, te pedían un modelo de negocio. Y era un mamotreto. A mí me tocó porque me pude levantar capital para una empresa, levantaba como $1.000.000. Eh, Te pedían un mamotreto, un documento como 50 hojas, con todos estos mismos elementos, explicados paso a paso. Entonces, lo que hizo Alex Osterwalder fue invitar a muchos expertos en distintas áreas a decir qué es relevante para presentar una empresa o para tener la visión de una empresa en la medida que yo la voy gestionando cuando parte la empresa. Entonces, cuando una empresa parte, cuando la iniciamos, la idea es tener no este documento, ya que referirse a él como cualquier documento. Yo les digo, yo trabajé mucho tiempo en planificación estratégica con organizaciones y lamentablemente gran parte de esas organizaciones, cuando les pasaba el documento, y eso fue como el 2.0 que sé yo, fue, le pasaba el documento con la planificación, con las definiciones, y ese documento lo tomaban, así, ¡pup! Y a la biblioteca. Entonces tú decías, y uno miraba cuando lo ponía en la biblioteca. Entonces yo decía, ¿qué podría hacer para ayudar? Y ahí también aparecieron los sistemas de control de gestión. Entonces los sistemas de control de gestión, como es la forma de medir la planificación, uno sí le hace seguimiento. Entonces al final uno no lee el texto. Lo que hace es leer números. Y eso sí para efectos de gestión se ocupa siempre. Pero para efectos también de gestión de la empresa, el modelo de negocio tiene la integración de todos los elementos y uno lo tiene a vista. La idea es que el Canvas sea un panel que está pegado en alguna parte donde se hace gestión para que cualquier cambio fácilmente sea modificable y cambie el modelo de negocio, ¿ya? Entonces se construye además participativamente. Veíamos que la importancia de construir participativamente todas las decisiones estratégicas de una empresa. Ya lo vimos con la misión y visión. Vimos la riqueza que generaba, y vean el video, la riqueza generaba que hubiera participación de todos en el proceso. De hecho, en otra sección pasó que había una chica que tenía una empresa, chiquitita, que está empezando. Entonces yo le dije que pusiéramos su empresa como ejemplo. Pero antes de eso, ella dijo, y le pregunté a ella, ¿la misión y visión, creen ustedes que las tiene que definir el gerente o tiene que definirla el gerente junto con todo el mundo y al final que participen todos, sin distinción de si es el gerente o quién es, que participen todos? Y varios de los del curso me dijeron, no, esas cosas las define el gerente. Entonces, yo le puse como ejemplo a esta chica, le dije, ya, tú eres la gerente, más o menos tú conoces cuál es la visión que tienes de la empresa. Le dije, ya, déjala por escrito o tenla en tu cabeza. Vamos a hacer que participe ahora todo el curso, definimos la misión y apareció una cuestión que ella se enamoró de la misión que salió de ahí. Y eso yo decía, mira, apareció gente que se comprometió con tu negocio, que se vio proyectado a futuro, cómo operar este negocio, qué tiene que ser este negocio en la sociedad, y sale esto. Entonces, esa es la riqueza, ¿ya? Entonces, así como la riqueza de construcción de misión y visión se basa en que participen las personas, la riqueza de la construcción de la propuesta de valor es lo mismo, ¿ya? Estamos modelando el negocio y hay múltiples áreas, y vamos a ver que hay múltiples áreas participando aquí. Y Alex Osterwalder así lo construyó. Invitó a expertos en marketing, expertos en operaciones, expertos en diseño de productos, en todo, ¿ya? Las distintas áreas que hay en una empresa, expertos de todo el mundo que tienen que ver con esto. Y aportaron de cuáles son los elementos que tendrían en un modelo de negocio. Y lo más importante, y lo que allí ya le empecé a destacar, lo que todos destacaron en estos expertos, es que tiene que haber integración entre los elementos, ¿ya? El Canvas no son 9 elementos. El Canvas es el negocio diseñado y dentro del negocio hay partes, ¿ya? Pero esas partes están todas integradas, no son individuales. Entonces, lo que más le voy a pedir y en esta asignatura, aquí no quiero, cuando estamos en emprendimiento, profundidad en el análisis. Aquí lo que les pido, más que profundidad, integración. Eso es lo relevante de la planificación. Por supuesto, ya teniendo la experiencia de haber desarrollado Canvas en otros proyectos aplicados, ya no voy a ver tanta ligereza en las definiciones.
Entonces, aquí lo que más voy a medir es la integración, que los elementos estén concordantes unos con otros, porque eso es lo relevante en la planificación estratégica, ¿ya? Entonces, el elemento fundamental del Business Model Canvas, propuesta de valor única. Entonces, aquí, ¿qué definimos? ¿Qué problema tiene nuestro cliente? ¿Qué valor aportamos? Ya, eso es importante. Entonces, al cliente le solucionamos problemas, eso ya lo saben ustedes desde emprendimiento, desde innovación, emprendimiento, si es que tuvieron. Entonces, el problema, hay un problema, una necesidad que nosotros solucionamos, y ese problema, necesidad, da origen a atributos, ¿cierto? Que se relacionan con el problema. Hay aspectos por los que el cliente paga más que por otros, y eso es valor, finalmente. Entonces, ¿qué valor proporcionamos a nuestros clientes? Y lo mismo, problemas, necesidades, y además, finalmente, características del producto que a lo mejor no tienen que ver con el problema en sí mismo. Nosotros nos dimos cuenta que hay algunas características más adicionales que son relevantes para el cliente y que no lo sabe. Entonces, eso también me ha puesto aquí en la propuesta de valor. Ya, entonces, lo que siempre tenemos que hacer, eso es importante, lo que siempre, 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 en la propuesta de valor, ya, el regreso, tengo que hacer un comeback. La visión que tengo que tener en la propuesta de valor es ver cuál es el problema que dio origen a los atributos que están en el proyecto, ¿ya? Lo hemos conversado bastante. ¿Cuál sería la propuesta de valor de Uber? Aquí, puras ideas, cada uno da una idea. Ideas. No se escucha. Connie. Pero pues sabía que iba a hacer eso. No sé, yo creo que como cambiar el servicio de taxi, entre comillas, con el asunto de que vayan a buscar a la persona hasta la casa, Ya. que pueda como visualizarlo en una aplicación, que además esa aplicación entregue todos los datos del conductor, que da como mayor seguridad. Y aparte igual tiene como un estándar de auto, entonces como que aseguran cierta comodidad o Ya. ¿Y modernidad, no sé. por me dijiste cambiar? Pero se me acordó, lo siento, ¿Ah? que se me cortó. ¿Por qué me dijiste eso, así como introducción, cambiar el servicio de taxi? ¿Por qué eso? Porque a mí por lo menos me da la sensación de que nace desde como ese tipo de servicios de transporte, pues. Ya. ¿Pero por qué el cambio? ¿Por qué esa visión tuya? Profe, no entiendo su pregunta. ¿Por qué cambiarlo? ¿Por qué por qué tú, para hacer el análisis, te pusiste como base cambiar los servicios de taxi? Porque quizá a ese servicio le faltaban cosas para que fuera mejor. Ya. Ya. La- porque también es importante justo lo que hiciste, o sea, es bueno lo que hiciste, si uno tiene que poner esa visión así como ya, esto es lo que existía antes, ¿por qué ahora existe esta solución y es mejor? Y tiene una propuesta de valor, porque es justamente lo que les dije, vayan para atrás, ¿sí? Hagan el análisis de la propuesta de valor no desde el hoy, no desde que está el producto, vayan para atrás y miren qué había antes que existiera este producto. El quiebre es eso. Entonces, la necesidad estuvo desde antes, que las soluciones no reconocían el problema de necesidad, ahora que existe esta solución que reconoce el problema de necesidad. Entonces, justamente lo que dijiste como atributo es que me van a buscar a la casa, el taxi me iba a buscar a la casa antes, entonces yo tenía que salir a buscarlo. En la mayoría de los países, en Chile empezaron a prosperar mucho los radiotaxis. Entonces, también ese atributo no fue el que tomó tanta fuerza, ¿ya? Eh, eso. ¿Qué más? ¿Qué otro atributo más? Alexis, Profe, yo creo que el principal es el tiempo, ¿por qué? porque, o sea, literalmente ir en Uber que en taxi te demora mucho, mucho menos tiempo. O sea, porque supongamos que el Uber te puede buscar a la casa o al lugar donde te encuentres, pedirlo ¿Mm? te demora uno, depende de dónde te encuentres, pero no te demora tanto tiempo que estar esperando un taxi. O sea,
estar en un lugar y que no pasen el taxi e ir al lugar donde pasan recién los taxis para que después te dejen ni siquiera cerca de tu casa, sino al paradero, por así decirlo. Ya, O sea, te ocupa mucho, es mucho menor tiempo ir en Uber que en taxi. ya, ahorra Y tiempo. Ok. porque, Y además Mm. ahorra tiempo porque también te da tiempos de cuando llega, te da tiempo de cuánto se va a demorar. Entonces el ahorro tiempo es porque también tú puedes calcular tus tiempos. ¿Sí? Ahorra tiempo, sí, es parte de la propuesta de valor de Uber. Alexander, O sea, es casi lo mismo que pienso por el compañero de la accesibilidad, la rapidez ya. del servicio que entregan. Aunque yo había leído en Twitter, no me acuerdo si Mm. fue un diario de marketing, creo, que Uber igual con el tiempo, en el transcurso del tiempo en Chile, ha perdido su valor porque, por ejemplo, por el tema de que le aplicaron algunos impuestos, entre otros, igual los precios han Mm. subido bastante y las personas como que ya lo solicitan en un 50% menos que cuando recién había entrado al mercado chileno. Ya, pero mira, importante de eso, de lo que está planteando. Uber, el principal atributo de su propuesta de valor era el precio. ¿Cómo, profe? El principal atributo de la propuesta de valor, esto para todo, de la propuesta de valor de Uber, ¿era el precio? ¿El precio era por lo que entró Uber en el mercado? Al menos yo creo que no por el precio, sino que Mm. por la accesibilidad más que nada. Exacto, pues. Entonces, por ahí tú dices, claro, en términos de marketing, a veces uno podría decir, claro, Uber está empezando a ser más caro, va a perder clientes, ok. En términos de análisis de pérdida de mercado, sí. Pero en términos de la propuesta de valor de Uber, el precio no es un factor gatillante. O sea, si ustedes me dicen, mira, no sé, el ejemplo que siempre hemos puesto es supermercado. En la industria del supermercado, Ganga va a mejorar sus salas y va a tener iluminación más adecuada y mucho más cajas atendiendo. Entonces, va a subir los precios. Entonces, ahí tú decís, sí, sí, porque su mercado siempre ha sido precios bajos y todo lo que ha constituido ha sido precios bajos. Y su estrategia ha sido liderazgo en costo. Entonces, cuando empieza a aplicar alguna mejora de este tipo, entonces sí, la estructura de costos se va a pegar un salto y va a perder la estrategia. Ahí sí que pierde cliente, porque tienen clientes que lo valoraban por los precios bajos. A Uber no lo valoran por los precios, lo valoran por otros atributos. Y que justamente algunos de los que estamos conversando aquí. ¿Ya? Y sí, era un poquito más barato que los taxis. En Conce, una barbaridad, porque en Conce cobra lo que quiera, pero en otras ciudades es un poco más barato, pero tiene otros atributos importantes. Javiera, ¿cuáles son esos otros atributos? Javiera, despierta. Ya, Javiera, se me perdió. Ya, entonces, la propuesta de No, valor profe, que la simple. Javi dice que lo escucha súper mal. Me está preguntando por WhatsApp si igual lo escucha mal o si es el internet de ella. Ah, ya. Ya, pero sigamos con esto. La propuesta de valor entonces siempre pónganse en perspectiva del punto previo. Si están analizando un negocio actual, el punto previo. Cuando nació este negocio, ¿qué no había que este negocio o este producto puso como atributos diferenciales, solucionar un problema o satisfacer una necesidad? Entonces, ¿cuáles son esos atributos? Siempre la perspectiva del problema o necesidad que este producto vino a satisfacer o vino a solucionar. ¿Ya? Entonces, de esa es la perspectiva para uno dice, esos fueron los atributos de la propuesta de valor. Ya, por ejemplo, en este ejemplo, 4 marcas, ¿cierto? Todas de alto desempeño, pero cada una tiene un foco. Entonces, BMW, desempeño, ¿cierto?
máquinas que logran gran estabilidad, dan adherencia, una conducción que uno siente segura ya en la conducción. Audi diseño. Dentro de la empresa Audi hay 4 marcas que ellos manejan, que es Audi, Volkswagen y Seat. Y las primeras tecnologías que saca esta industria o esta corporación, este conglomerado, las primeras tecnologías, lo último, a Audi, se pone en Audi. Salió de Audi, pasa a Volkswagen. Salió de Volkswagen, pasa a Seat, ¿ya? Pero lo que es de punta, lo es recién desarrollado, a Audi. Entonces Audi tiene tecnologías de punta, desarrollos de punta, todo lo primero desarrollado en la industria automovilística y que además tiene mucho que ver con el confort, diseño, o sea, Audi. BMW, prestigio, una de las marcas más antiguas del mundo, ¿ya? Y nació también a competir en una industria que eran autos incómodos, sonoros, no muy estéticamente adecuados, entonces con terminaciones no tan definidas, y Mercedes apareció en la industria entregando todo eso. Entonces se ganó inmediatamente un prestigio. Entonces este prestigio lo tiene ganado porque ha sido fue en un principio el rey de la industria. Hoy uno podría decir, ya, pero hay marcas que están harto por sobre de Mercedes en términos de prestigio. Sí, pero tienen mucho menos años que Mercedes. Entonces Mercedes ya tiene ganado este espacio en el mercado, ¿ya? Y además lo ha mantenido porque siempre se ha mantenido también en este espacio de prestigio. De hecho, en la sociedad es como tú decías, pero tenía un meche. Entonces, es como que Mercedes marca justamente este prestigio, marca prestigio, estatus, ¿ya? Y traten de mantenerlo también en ese ámbito, incluso definido hasta por sus precios, ¿ya? Y Volvo Seguridad, y ahí uno dice también en términos de la estrategia, que es algo que uno tiene que mirar respecto a eso, cuando tengo una propuesta de valor distinta, lo mantengo en la estrategia. Entonces, si se dan cuenta, estas 4 marcas, en términos de estrategia, de las 3 estrategias genéricas, ¿cuál es la estrategia que siguen estas 4 marcas? Estrategias genéricas de liderazgo con costo, diferenciación, enfoque. ¿Qué estrategias siguen? Diferenciación. Diferenciación. ¿Ya? Entonces las 4 tienen estrategia de diferenciación y la diferenciación son los 4 en características distintas, en un atributo distinto para diferenciarse. Justamente coincide que muchos de los que persiguen muy fuertemente una propuesta de valor persiguen una estrategia de diferenciación. Algunos de los que están buscando como propuesta de valor permanente dentro de sus negocios un atributo que sea diferencial, pero en el mercado es un mercado muy fiel, eso ya son estrategias de enfoque. Pero esta empresa sigue una estrategia de diferenciación, ¿ya? Y ese atributo de diferenciación es claramente, en términos del Canvas, su propuesta de valor. Entonces, ¿se dan cuenta que van coincidiendo los elementos que vemos en la estrategia? Todo. Entonces, eso, los elementos de la propuesta de valor, el elemento más relevante de los atributos de la propuesta de valor es la diferenciación. De hecho, lo más probable es que si miramos incluso ganga o a cuenta, una parte de su propuesta de valor va a ser el precio bajo. Y eso es parte de su estrategia que lidera con costo. Entonces, el Canvas ya me va dando luces de cuál es la estrategia genérica que ocupa la empresa y cuál es el atributo de esa estrategia genérica. Entonces, 4 marcas, misma industria, ¿cierto? Incluso clientes que toman decisiones entre ellos. Ya aquí en la industria automovilística hay fidelidad con marcas, mucha fidelidad, pero también en este conjunto de marcas que están en atributos de diferenciación, aquí hay mucho cambio también. Entonces, la pregunta es, ya. Entonces, cuando distinguimos un negocio, va a haber una oportunidad de negocio cuando hay un dolor. Y ese es el dolor que ponemos en la propuesta de valor, ya, importante. La cura para ese dolor es la propuesta de valor. Entonces, lo importante que siempre se propone y siempre se dice en negocios para definir la estrategia, no es que yo tenga que vender lo que puedo construir, ¿ya? En la empresa tenemos capacidad de fabricación de muchas cosas. Si se nos ocurre cualquier cosa que fabricar, finalmente yo creo que podemos fabricarla si tenemos la instalación, el equipamiento, todo. Si tenemos las capacidades para fabricar algo, lo vamos a fabricar. Pero nadie dice que lo que fabricamos lo podemos vender, ¿ya? Porque la venta tiene que ver con el cliente. Entonces, tenemos que construir lo que podamos vender. Entonces, el análisis siempre tiene que ser para el cliente, ¿ya?
Esto, gran cantidad de fracasos durante el siglo pasado en negocios era justamente esto. Las empresas sacaban productos, diseñaban productos, los pensaban, los concebían, los querían vender, no resultaba. Entonces, ahí donde está el punto de inflexión. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Forzamos a vender algo con todo ahínco? ¿O nos detenemos un poco, pensamos, le damos una vuelta y después vemos si lo podemos vender? Importante de esto, lo que planteaba siempre como dicho de Steve Jobs, a los clientes les importa su problema, ¿ya? No lo que nosotros le vamos a entregar como solución. No les importa lo que nosotros le vamos a entregar como solución. Le importa que lo que le estamos mostrando es una solución a sus problemas, ¿ya? Eso es lo que le importa, que atienda su problema. Entonces, lo que se busca, y este es el encaje, lo que les digo, la coherencia. En el modelo de negocios hay una distinción de problema y solución, que está en la propuesta de valor para un cliente específico, ¿cierto? Nosotros proponemos esta solución llega al cliente, al mercado, de una cierta forma, hay dos elementos importantes ahí, que es los canales y la relación con los clientes. Llega al cliente, llega al market, entonces hay encaje. Y este market también está relacionado con el problema porque el problema se fabrica y tiene actividades para poder entregarlos de buena forma al mercado. Entonces, estos tres elementos están relacionados. Eso es lo que tenemos que lograr, que esté todo encajado, ¿ya? Y es lo que les voy a pedir que busquemos en términos del diseño del modelo de negocio. Coherencia. Entonces, Alex Osterwalder, que está ahí, el autor de este lienzo, 9 elementos que ya repasamos, responde a qué pregunta. Ya, o sea, responde a 3 preguntas. ¿Cómo vamos a entregar algo a los clientes? Vamos a entregar una solución, ¿ya? Todo basado en su problema o necesidad. ¿Cómo respondemos a ellos frente a este problema o necesidad? Y ahí aparece lo que está la propuesta de valor. ¿Quién es esta persona que requiere esto? ¿Ya? ¿Quién es esta persona? Y quién también lleva involucrado cómo nos relacionamos con él, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer para poder responder con un producto a esta persona? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ya? Y aquí aparecen elementos de actividades y recursos que tenemos que tener y socios con los que tenemos que vincularnos para poder entregar de buena forma esto a nuestros clientes. Y además, por supuesto, importante los negocios, las lucas, ¿ya? ¿Cuánto es lo que se mueve aquí en términos de entrada y salida en el negocio? Ahí están los 9 elementos, ya relacionados aquí con lo que ya les decía. Fíjense las relaciones son permanentes. Entonces la propuesta de valor se relaciona a efectos del quién, ¿ya? Que es el lado derecho, el cuadro del lado derecho, eh, a través de las relaciones con cliente y de los canales de comunicación. Los canales de comunicación tienen que ver con el cliente. Entonces aquí están todas las relaciones. Estas son las relaciones que yo quiero que se respeten, pero así eh, fuertemente, ¿ya? Esto es lo que voy a poner más ahínco en la revisión. Esto es lo que se debe respetar, estas relaciones, ¿ya? Todos los elementos se relacionan de esta forma. Y esto es lo que vamos a buscar fuertemente poner en los diseños que hagamos. Entonces, primer elemento que desarrollamos en el Canvas, justamente el segmento con clientes, el segmento de clientes. ¿A quién me dirijo? ¿Ya? Para efectos de esto, tomemos el mismo ejemplo que empezamos a trabajar. Eh, ¿A quién se dirige Uber? ¿A quién creen ustedes que se dirige Uber? Anoten en un papelito. Primero internamente y después lo vamos sociabilizando. Alexis, seguí despierto, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien. ¿Ya quiénes creen ustedes? Acuérdense del problema que se vivía, ¿ya? Vamos a pensar en el Uber cuando estaban haciendo Uber. ¿Quiénes son las personas que eran el segmento de clientes de Uber? Les doy 5 minutitos mientras voy a buscar agüita.
Ya chicos, ¿qué fueron anotando? Cuéntenme. Alexander, para que la Connie no diga que le pregunto primero a ella siempre. Alexander, Pucha, profe, no sé, está como dudosa la pregunta, porque si hablamos de a quién se dirige Uber, se dirige a las personas, pues, ¿a quién más se va a dirigir? pero por eso les dije, ponte en la perspectiva de cuando, nos vamos a poner en la perspectiva del nacimiento de Uber. Cuando no existía Uber y apareció y se dirigía a un grupo de clientes. ¿Quién eran esas personas? ¿En quién pensó Uber? Yo creo que personas que no tuvieran auto, para empezar, que tuvieran que Ya, salir harto ya, y que prefirieran la comodidad. ya. ¿Qué más? Si vino a reemplazar a los taxis, yo creo que igual eran personas que ocupaban taxi. ¿Cuál es el perfil de esas personas que ocupan taxi? O sea, ustedes me dijeron algunos atributos importantes de Uber. Y esos atributos importantes de Uber no son relevantes como para todas las personas. Son relevantes para algunas personas. Que hoy día todos ocupemos Uber es otra cosa. Acuérdense, en términos de segmento cliente, uno define un segmento de clientes para el grupo que efectivamente va a comprar. Ya, eso es el segmento de clientes, las personas que valoran mi servicio y que me compran permanentemente. Si llegan otros, súper, qué bien. Hoy día a Uber llegan otros, pero ellos están enfocados en un grupo de clientes que valora lo que ellos entregan. Entonces, del segmento cliente, y lo vimos recién en la relación, voy a volver para atrás, el segmento cliente se relaciona con la propuesta de valor directamente. Entonces, este segmento de clientes tiene que valorar esa propuesta de valor. No todos valoran la propuesta de valor, a todos les gustan algunas cosas que tiene Uber y la comodidad, algunos solo la comodidad, algunos solo el precio porque es un poco más barato que el taxi, algunos solo el tiempo porque se pueden organizar. Entonces, son algunos atributos, pero ¿quién valora todos los atributos de Uber? Ese es el segmento. Entonces, de ellos me nutro, con ellos crezco permanentemente. Con ellos genero como fidelidad. ¿Quiénes serán? ¿Tú, Connie, qué habías escrito? ¿Qué cosa, profe? ¿Qué habías escrito tú? Profe, le confieso que no escribí nada. Todo está en mi cabeza. Entonces dime lo que está en tu cabeza. ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Cuáles son las características del segmento cliente de Uber? No sé, gente que le guste salir harto y que no le guste caminar. No sé. Entonces, pero podría ser más específicamente personas que se transporten en taxi. Personas que se transportan en taxi. Profe, Dime. en las que usan el transporte público como las micro, no. Eh, no sé si las personas cambiaron el transporte público por Uber. ¿Tú crees que sí? Que va dependiendo, por ejemplo, los que trabajan en la noche, los que estudian en la noche, el transporte público como la micro son casi escasas, por así decirlo. Mm. ¿Y antes cómo lo hacían si las micro igual eran escasas? Eh, por lo menos yo cuando una vez estudiaba en la noche, o sea, un semestre estudié en la noche, le pedía al profe salir antes nomás. Ah, para acá, ya, pero para alcanzar el bus. Sí, Pero, realmente. y en ese tiempo existía Uber? Sí existía Uber, pero prefería solamente la micro porque era más barato. Por eso te digo, yo no sé si las personas que se transportan en micro cambian la micro por Uber. Yo creo que no. Y tú me estás reafirmando eso. Esa era la Entonces, pregunta.
Por eso es más que solo ser que se transporten en micro. Hay otro factor de decisión. Si eso es lo que quiero que analicemos en el segmento cliente. El segmento cliente es ¿cuál es el factor de decisión? ¿Cuáles son las características de esa persona que decide? Entonces, en general, ya les voy a poner la respuesta. En general, cuando nació Uber nació pensando en grandes ciudades como Santiago, como New York, como Londres, ya, donde las ciudades estaban tan saturadas, ya, y los taxis eran tan abordados que en general encontrar un taxi vacío era complejo. Entonces, tú tenías que ir a buscar el taxi, ya, así se vivía el problema. Tú ibas a buscar el taxi a una calle principal para poder pillar para tener más posibilidad de encontrar un taxi. Tenías que empezar a llamar a los taxis hasta que alguno pasara vacío. Entonces perdías tiempo en ir a buscar el taxi, tiempo en ir a encontrarlo vacío. Y además te subías al taxi y en algunas ciudades mucho rapto, o sea, ni siquiera sabías quién estaba arriba del taxi. Entonces, ¿cuáles son las características de esta persona? Personas que valoran mucho el tiempo, ya, porque sienten que perdían el tiempo. Entonces, en general eran ejecutivos, ¿sí? Ejecutivos que trabajan en ciudad, en grandes ciudades, que valoran el tiempo, ¿ya? El tiempo, y eso es. Entonces, economía justamente, ellos buscaban que el taxi fuera más barato, o sea, que el taxi fuera lo que fuera nomás. Pero sí consideraban que había algunos problemas, para este conjunto de personas, había algunos problemas asociados al taxi, pero los problemas es parte de la propuesta de valor, no es parte de ellos, ¿ya? Ellos viven este problema, pero tengo que distinguirlos para poder entregar la propuesta de valor. Pero eran estas personas, ¿ya? Entonces, eran de grandes ciudades, que trabajaban sobre todo en temas que tenían que moverse mucho en la ciudad, ¿ya? Y por lo mismo valoraban mucho el tiempo. Los traslados para ellos era pérdida de tiempo. Entonces, ese era el perfil, ¿ya? Y que se transportaban en taxi. Entonces, esas eran las características de las personas del segmento que corresponde a esto. Entonces, ya, pero ¿por qué no decimos que el segmento podría ser edad? Porque claramente las personas que trabajan en grandes ciudades, que se mueven mucho, que ¿cómo se llama? Que se transportan en taxi, que trabajan en algún aspecto ejecutivo, llegan hasta cierta edad. Tampoco es que lleguen hasta muy adultos mayores en esta dinámica de trabajo. No, entonces inmediatamente la edad ya está segmentada. Tampoco los que trabajan de esto son adolescentes de 15 años. Ahora, ¿qué pasó? Uber nació para ellos y sigue estando para ellos. Ya de hecho ya se sacaron como una línea de empresas que ya genera planes para este tipo de personas. Pero los atributos que le entregó Uber a estas personas, que seguridad, el llamado un poco más barato que el taxi, terminó siendo también relevante para muchas personas. Por ejemplo, para el carrete, súper importante, tú en estado de interpelancia, subirte un auto que sea alguien de confianza, que sea alguien confiable. No te vas a subir un taxi sin saber quién es, sin saber si te va a cobrar lo mismo que te cobra siempre, capaz te pegue medio palo. Entonces, me tienen que cobrar una tarifa que ya está establecida por el sistema. Entonces, esas cosas también sirvieron para otros grupos que no son el grupo de Uber, ¿ya? Pero que también estos atributos que Uber le entregó a este segmento le sirvieron a ellos también. Pero Uber jamás va a sacar una línea Uber Carrete, no lo va a sacar, ¿ya? Entonces, sirve para este segmento y a este segmento entrega sus atributos, pero estos atributos le sirvió a otros, ¿no? ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. ya. Sí, Entonces, dime. Dime, no sé no, qué me sí habló, se Alexis. entiende. Ya, Entiende. súper. Ya. Alexander, ¿ahora sí? Sí, profe. Ya, entonces ahora en la definición de segmento, justamente esto que aparece aquí. ¿Quiénes son los clientes? ¿Cuáles son las características de estos clientes? Y aquí me enfoco en los early adopters, ¿ya? Que son los compradores tempranos, los compradores que impulsan el negocio. Después hay otros compradores más que ya son los late adopters, que son los adoptadores tardíos, que también son fieles a nosotros, pero son más seguidores, ¿ya? Los late adopters
ven que los early adopters están comprando, que son como compradores que son esta definición de clientes, lo que les dije recién. Ven que ellos están comprando y que encuentran el servicio bueno en este caso, que lo valoran, que hablan de él, que tienen la aplicación instalada, que lo llaman y ven cómo funciona, ahí después compran ellos, pero compran de tracito, ¿ya? Entonces, si yo hago que los early adopters compren y lo mantengo fieles, los early adopters naturalmente van a atraer a más clientes. Pero ese es el foco, los que efectivamente me compran. Y aquí cuidado, porque no pasa con Uber, o pasa muy poco porque Uber también ha tomado empresas, así como hay un Uber Empresas, ¿ya? Entonces, Uber Empresa, la forma de tratar a las empresas es muy distinto respecto al trato de personas. Entonces, por ahí hay dos segmentos. El trato es distinto, la forma de llegar a él es distinto. Entonces, todo es distinto para Uber Empresa. Entonces, por ahí Uber ya tiene dos canvas, uno para personas y otro para empresas, ¿ya? Incluso, ¿a quién más le presta beneficios Uber? ¿Hay alguien más a quien le preste beneficios Uber? ¿Que le entregue beneficios? Además de las personas que transporta, ¿le entrega beneficio a alguien más? ¿A los conductores? Exacto. Y ahí también hay negocio. O sea, los conductores también pasan a ser segmentos. Para efectos de los que transportan, los conductores son socios. ¿Ya? Pasan dentro del canvas, que lo vamos a ver después, son los socios. Pero también hacen negocio con los conductores. Entonces, si tomamos los conductores como segmento, socios podrían ser, por ejemplo, las empresas de mantención automotriz. Entonces yo me asocio con ellos para que los conductores puedan hacer mantenciones más baratas cuando pertenecen a Uber, por ejemplo. ¿Ya? Entonces por ahí yo podría tener dos canvas, un canvas para personas que transporto y un canvas para los socios conductores, ¿ya? Porque con ellos también genero un negocio, también le entrego una propuesta de valor, también hay toda una estructura de negocio para con ellos, ¿ya? Entonces, por ahí distintos tipos de clientes con distintos tipos de propuestas de valor, ¿ya? A los clientes lo que les entrego y lo que vamos a ver ahora cuál es la propuesta de valor para ellos, pero a los conductores lo más probable es que la propuesta de valor sea gran cantidad de clientes, sea clientes que también están identificados, o sea, también le doy seguridad al conductor, que más sea pagos seguros, ¿cierto? Pagos de su cuenta corriente, control de los viajes realizados, una plataforma de problemas, una plataforma de atención en caso de problema en el viaje. Entonces, tengo mucho atributos de valor para el conductor también, ¿ya? Que no se lo dan otras empresas de taxi. Eso. Entonces, en segmento de clientes, ¿quiénes son entonces? Las características, enfocar los early adopters, y si hay más de un tipo de cliente, hay más de un canvas. Eso siempre tenganlo en cuenta, ¿ya? Y la propuesta de valor, que ya la habíamos comenzado a hablar al principio, que tiene que ver con, lo habíamos hablado porque es el corazón del Canvas y justamente está al centro por lo mismo, ya, lo principal del Canvas, pero la propuesta de valor se articula al cliente. Entonces, lo primero que hago es definición de quién es el cliente para saber cuál es la propuesta de valor. Ahora, en términos de lo mismo, la definición de la propuesta de valor, cuando está esta metodología, que es el otro libro de Alex Osterwalder, justamente lo primero que hace es caracterizar al cliente para después definir la propuesta de valor. Entonces, en la propuesta de valor nos preguntamos, ¿qué ofrecemos a los clientes en términos de producto y servicio? ¿Ya? ¿Cuáles son las cosas por las que pagan este cliente Uber, que eran las personas que se trasladan en taxi, ejecutivos o personas que trabajan en grandes ciudades y que valoran el tiempo? ¿Qué ofrecemos a ellos en términos de producto y servicio? Pensemos que algunas de las cosas, uno de los problemas que viven no necesariamente tienen que ver con sus características como segmento, ¿ya? Su característica cómo se gana el tiempo, es una característica súper importante de ello. Pero hay otros problemas asociados al transporte o al movimiento en la ciudad. ¿Por qué van a venir? ¿Por qué van a elegirme a mí y no al taxi? Bueno, eso por lo que me eligen también es propuesta de valor. ¿Ya? ¿Y en qué se diferencia la oferta de otros proveedores? Estas preguntas, lo mismo. Para Uber, ¿qué sería propuesta de valor en Uber? Alexis, ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿cuáles son las características que determinan propuesta de valor para Uber?
Vemos este y nos vamos a una pausa, así que sí. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Alexis? ¿Estás, Alexis? Sí, pero no estoy pensando. Entonces, personas que ganan su tiempo, ¿qué más? Utilizan los taxis como transporte. El que quiera, algún atributo. Connie, No sé, profe, la comodidad, la seguridad. ya, comodidad, buenísimo. Yo creo que Justamente, igual la calidad de la imagen que ofrece Uber también, porque igual los taxis eh, en sí están como un poco más deteriorados por dentro y quizá el aroma no era adecuado, ya, cosas tan pequeñas que igual, como dice la compañera, la comodidad de muy, viajar bien, en realidad. ya, y también la calidad de los autos, porque exigen autos de un año mínimo. Y lo otro que dices, me dijiste tú, así como la forma del trato, del servicio, que también es evaluado por parte de Uber. Claro, el trato, porque si uno compara el trato de un taxista al de un Uber, es totalmente 360. Sí. Bueno, hay taxistas sí que son como la vieja escuela que otra cosa, pero hay un grupo de taxis como de una generación más nueva que por pelea entre ellos, casi como competencia permanente, el trato es como que casi como que vais solo dentro del auto, ¿no? ¿Qué más? Connie, ¿algo iba a decir? No, solo iba a decir que yo por lo menos con todos los taxistas que me he topado son desagradables. Ya me parece, hay un grupo de taxistas que de repente se mantienen en el mercado, que cuando te digo así como vieja escuela, se mantienen porque sienten que hacer taxeo es casi hobby. Entonces, por ejemplo, hay un grupo de taxistas que está en la plaza, al ladito, por Caupolicán, que son viejitos, viejitos. Ellos sí, súper buen trato, súper afables. Te va como a 40 por hora así en el taxi, eh, pero es súper, súper simpático, todo súper, muy amigable. Pero igual, profe, es Pero por eso te distinta digo, la forma en que los tratan a ustedes a la forma en que nos tratan a nosotras, po. ya, pero esa vieja escuela, casi como del buen trato y todo, por eso te digo, como la vieja escuela, como el taxista ya viejito, así, yo creo que se compró un taxi Pero, hasta jubilado. profe, eso igual son súper patudos con una, de verdad. ¿Sí? Ya puede ser. ¿Qué más? ¿Qué otro tributo? Tenemos comodidad, seguridad, calidad de los autos, servicio y trato. Ya, últimos dos. Así que hay dos más. Lo que dijimos, ahorro tiempo. Y eso es perfecto, encaja con lo que les dije, así como el cliente de Uber, el segmento valora el tiempo. Entonces, que yo le ahorre el tiempo en términos de que se programe, de que sepa cuánto nos vamos a demorar el viaje, de que sepa en cuánto tiempo más voy a estar recogiéndolo. Todo eso ahorro tiempo y encaja perfecto con la característica del cliente. ¿Ya? Ese es como uno de los más importantes en términos de Uber. ¿Ya? Ya chicos, nos juntamos 15 minutos, 9:25 de vuelta para hacer el último bloque y cerrar. ¿Ya?
descanso. Ya, profe. Voy a grabar en 2 bloques por si acaso.